A continuación, Mauricio Lisker, que está en San Luis, Missouri, hablará de la situación de la hepatitis C y el cambio tan importante en trasplante hepático después de las drogas nuevas. Buenas tardes, Raúl, un gran gusto estar aquí en la academia. Eduardo, gracias por la invitación. Yo ingresé a esta academia hace 10 años como miembro correspondiente y hace unos días estaba viendo la fecha de ingreso y viendo mis fotografías y coincide casi con estos días y estoy cumpliendo mi primera década aquí con mucho orgullo. El doctor Marín me pidió que hablara de dos revoluciones. Voy a hablar de la manera como dos revoluciones se crean en el mundo de la hepatología y cómo estas dos revoluciones en algún momento determinado se juntan para crear uno de los movimientos de tratamiento y curación más impactantes que se hayan visto a lo mejor en la historia de la medicina. Uno de esos es el trasplante de órganos. Ya el doctor Marín habló en su introducción de cómo el trasplante de órganos empieza a impactar al mundo, cómo el primer trasplantado vive solamente unos cuantos días. El día de hoy muchos de mis pacientes tienen 25, 30 y 40 años trasplantados y tienen una vida absolutamente perfecta. El trasplante de órganos es la consecuencia de una actitud fallida del médico. La medicina actual es una medicina en donde el paradigma principal no debe ser la curación, sino la prevención, de forma tal que cuando nosotros llegamos al punto del trasplante de órganos es que hemos fallado en el proceso. El trasplante de órganos se realiza para aquellos pacientes que tienen un estadio terminal o una falla terminal, y esto es igual para el riñón y el corazón y el páncreas y muchos de los órganos que trasplantamos cotidianamente. Pero quizá la parte más importante y revolucionaria es que este es un procedimiento que salva la vida del paciente y le regresa a una calidad de vida normal. Sin embargo, muchos pacientes siguen muriendo en la lista de trasplantes y esto me parece trágico y además esto es una consecuencia directa de que la demanda es muchísimo mayor que la oferta. La mayor parte de los seres humanos siguen muriendo sin donar sus órganos y creo que este tipo de foros nos invitan a reflexionar seriamente sobre la necesidad de donar nuestros órganos al morir. Esta diapositiva les representa a ustedes la historia de mi vida en los Estados Unidos. Yo ingresé como director del programa de patología a Washington University School of Medicine en el año 2000. Cuando nosotros llegamos ahí se hacían alrededor de 30 trasplantes al año. Nosotros hacemos actualmente 150 trasplantes al año. Y en esta diapositiva ustedes pueden ver los porcentajes de las diferentes entidades etiológicas que nosotros trasplantamos. Noten por favor que en el caso del virus de la hepatitis C hay una caída estrepitosa del número de casos o porcentaje de casos que nosotros trasplantamos y noten por favor también cómo esta caída se da precisamente cercana al año 2014. En el año de 1990, el grupo en donde yo participaba, creamos el primer tratamiento para la hepatitis C, publicamos en el New England Journal of Medicine el primer trabajo y hace solo 3 años mi mentor sacó el Premio Nobel de Medicina precisamente por ese descubrimiento. En esta diapositiva ven ustedes el incremento en el número de trasplantes en los Estados Unidos en los últimos 5 años. Noten ustedes que el número de trasplantes se ha ido incrementando. Entre el año 21 y 22 el número de trasplantes no creció en forma significativa y esta es una más de las consecuencias de la pandemia del COVID, en donde verdaderamente como hepatólogos no sabíamos cabalmente qué hacer con los hígados o con la inmunosupresión y además el hecho que las personas se metieron en sus casas y se paralizó el mundo impactó también sobre el trasplante hepático. En el año 2024 se trasplantaron en los Estados Unidos cerca de 12,000 casos. El verdadero testimonio importante de este número incrementado de trasplantes es que la técnica quirúrgica actualmente y la técnica de inmunosupresión se ha refinado de tal manera que el paciente que llega a una unidad de trasplantes profesional
sabe que va a ser trasplantado con alta calidad y que va a poder ser egresado del hospital en solo 3 o 4 días. Cuando yo pienso en mi entrenamiento con Raúl y veíamos que los pacientes a los que se le quitaba la vesícula tenían que estar en el hospital 7 u 8 días, y cuando pienso hoy que los pacientes con trasplante hepático salen al 4.º día después del trasplante, no dejo más que admirarme. No solo es el hecho de que salen rápido, sino que en el inicio el número de unidades de sangre transfundidas a la hora de un trasplante podía alcanzar el de 20 y 25 unidades. Actualmente en nuestro centro el número de unidades transfundidas por trasplante es de 0. Sin embargo, lo decía en una diapositiva anterior, hay una gran diferencia entre el número de donadores y el número de receptores o aquellas personas que están en la lista de trasplantes, y por lo tanto nosotros hemos tenido que trabajar mucho en los últimos años para incrementar el número de donadores, tratando de incrementar los criterios para aceptar hígados. Si antes un hígado con grasa no era aceptable, ahora tenemos que pensar si es aceptable. Si un hígado de un paciente que tenía hepatitis C no era aceptable, hoy tenemos que discutir cómo podemos hacerlo aceptable. Y haciéndolo esto, obviamente, incrementamos el número de pacientes trasplantados. Deme unos minutos para hablar sobre qué hemos hecho para incrementar los criterios que extienden el número de donadores. Pero antes de eso, quisiera hablar de la segunda revolución. La segunda revolución es el tratamiento del virus de la hepatitis C. Ya les decía yo que hace muchos años nosotros en el laboratorio producíamos interferón linfoblastoide al hacerlo crecer de linfocitos en tubos de ensayo. Posteriormente el interferón se convirtió en un producto comercial. Después se unió a una proteína llamado interferón pegilado y actualmente trabajamos con medicamentos de acción directa contra el virus y esto ha cambiado totalmente el panorama. En esta diapositiva ustedes pueden observar en una línea azul para diferentes grupos de pacientes lo que sucedía antes de la aparición de los antivirales de acción directa. Y en la línea roja, cuál ha sido el impacto en relación a trasplante hepático en los pacientes que han sido tratados. Y pueden ustedes notar cómo en la actualidad el número de pacientes que reciben antes o después del trasplante hepático antivirales de acción directa tienen una sobrevida o una sobrevida del injerto muchísimo mayor, muchísimo mejor que la que existía antes de que tuviéramos estos medicamentos. Esta diapositiva les muestra a ustedes dos cosas para mí importantes. La primera es que los hígados no crecen en árboles. Parece una tontería decirlo, pero los pacientes que están por recibir un trasplante tienen que esperar que alguien que esa mañana estaba desayunando con su familia tenga un accidente automovilístico y unas horas después done sus órganos. Ese es el donador que vemos ahora. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la selección de esos donadores, puesto que si los hígados crecieran en árboles, pues iríamos al árbol, arrancaríamos un hígado y lo trasplantaríamos. Y si ese fallara, pues iríamos nuevamente a ese proverbial árbol y agarraríamos otro hígado y lo volveríamos a trasplantar y no habría ningún problema, pero eso no existe. Lo que existe en la realidad es que nosotros tenemos que expandir el número de criterios para trasplantar más órganos. Y actualmente utilizamos donadores más viejos, utilizamos hígados con grasa, utilizamos hígados marginales que antes no hubiéramos utilizado y promovemos incluso la donación de personas que ya han muerto y que la procuración de órganos tiene que ser absolutamente inmediata. Si nosotros analizamos qué sucedía en hepatitis C antes de que existieran los tratamientos actuales, vemos en esta diapositiva que aquellos pacientes que eran trasplantados, donador positivo a receptor negativo, es decir, donador positivo a hepatitis C y receptor negativo a hepatitis C, tenían una infección cercana al 100% en el hígado recibido, en el nuevo hígado. Al entrar en el cuerpo del nuevo receptor se infectaba el órgano y al infectarse el órgano
y aunado a esto con la inmunosupresión, había una hepatitis acelerada, había un rechazo agudo, había una falla prematura del injerto o había una fibrosis progresiva del hígado trasplantado, y todo esto se traducía en la muerte del paciente. Es decir, los resultados eran mejores que no trasplantar al paciente que tenía falla hepática, pero los resultados eran desgraciadamente subóptimos. En la actualidad, la propuesta actual, el cambio de paradigma, es que nosotros utilicemos donadores que tengan infección con el virus de la hepatitis C. Es decir, un paciente que tiene hepatitis C puede donar su hígado y el receptor va a tener hepatitis C. Esto es de lo que vamos a hablar ahora. Estos pacientes obviamente tendrían que iniciar un tratamiento antiviral muy temprano, porque si inician un tratamiento antiviral muy temprano, la probabilidad de éxito terapéutico es cercana al 100%. Pero si nosotros no tenemos acceso al tratamiento, y probablemente en México hoy acceder al tratamiento no sea necesariamente inmediato, ni fácil, ni automático, entonces esos pacientes quizás no deberían ser trasplantados. Y en tercer lugar, debe haber consideraciones éticas muy importantes. ¿Qué tal que nosotros trasplantamos a un paciente, pero el paciente desarrolla la enfermedad y desarrolla una enfermedad avanzada y que no responde al tratamiento? Esto lo tiene que decidir no el médico, lo tiene que decidir el paciente. Y lo tiene que decidir el paciente antes de recibir un órgano positivo. En la realidad, si nosotros logramos adoptar este sistema del que he hablado, encontraremos que el número de donadores deberá incrementarse, el número de individuos que se encuentran en la lista de espera deberá disminuir, el número de cirugías aumentar y la mortalidad bajar. Y de hecho, la estadística así lo demuestra. Cuando nosotros utilizamos injertos de hígados positivos, hemos observado que tenemos más hígados que podemos trasplantar, tenemos menos muertos esperando un trasplante, hay más doctores como el doctor Vilatobá felices y la mortalidad finalmente es menor. Entonces, ¿cuáles son las definiciones con las que tenemos que vivir hoy? Hay dos tipos de donadores. A un donador le llamamos el donador que tiene anticuerpos, pero que es NAT negativo, es decir, la prueba de ácidos nucleicos es negativa, y a esos pacientes los consideramos como pacientes que tienen una infección resuelta de manera espontánea o después de la terapéutica antiviral, y por lo tanto estos pacientes tienen anticuerpos pero no son virémicos. Y hay un segundo grupo de pacientes que tienen los anticuerpos y son virémicos. Hoy día nosotros trasplantamos los dos grupos de pacientes. Y los que trasplantamos que son virémicos, algunos de estos pacientes pueden tener mucha fibrosis o no tener mucha fibrosis. Entonces, ¿cuál es el futuro? Bueno, en primer lugar, la utilización de ácidos nucleicos, la prueba de ácidos nucleicos, detecta la enfermedad 3 o 5 días después de la infección. A diferencia de lo que sucedía antes, que podía detectarla hasta 70 días después. Podemos actuar de manera más inteligente cuando vemos al paciente. Esto es en mi centro, el número de pacientes que tienen la prueba positiva, y pueden ver ustedes las fluctuaciones a lo largo de los años en cuanto a nuestros pacientes donadores y hepatitis C. De todo lo que yo he dicho hasta este momento surgen 3 preguntas, y estas 3 preguntas tienen ya sustento en investigación. La primera pregunta es, ¿cuántos pacientes y qué utilización tenemos de pacientes con hígados hepatitis C positivo, virémicos y no virémicos? La segunda pregunta, ¿cuál es el impacto sobre el estatus de estos pacientes en cuanto a hepatitis C, cuando se dan hígados a donadores negativos? Y la tercera pregunta importante, ¿cuál es el impacto en la fibrosis de estos pacientes? Les voy a contestar las 3 preguntas con mucha rapidez. Esta es la primera pregunta. En este pedazo de gráfica pueden ustedes ver el potencial de donadores por año que se van a ver
si todo lo que hemos hablado en este momento se realiza como acabo de decir. La línea roja es para aquellos pacientes que son naive, es decir, no son positivos al virus de la hepatitis C, y aquí en barras azules claras ven a los que no son virémicos y a los que son virémicos. Pero quizá lo más importante es esta parte de la gráfica, en donde ustedes pueden ver que el número de casos trasplantados por año, tanto en grupos virémicos como en grupos no virémicos, se ha ido incrementando de manera radical, lo cual nos da muchísimo optimismo hacia el futuro. El segundo aspecto importante de esta misma pregunta es si los pacientes quieren recibir órganos infectados. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, el deseo de los pacientes es ser trasplantados. Y hemos convencido a los pacientes que ser trasplantados con viremia o sin viremia en hígados positivos al virus de la hepatitis C es algo positivo, es apropiado y es seguro. Y aquí pueden ver ustedes la reacción de estos pacientes, y esta reacción se ve de manera similar en pacientes que son donadores viejos de más de 50 años o en pacientes que tienen algún grado de fibrosis hepática. La segunda pregunta es cuál es el impacto del estado del donador hepatitis C positivo en la sobrevida de estos pacientes si ese hígado va a un receptor negativo. Y en esta diapositiva ven ustedes claramente que las líneas se superponen entre los pacientes que son naive contra los que son virémicos, y en esta segunda pueden ustedes ver a los pacientes que son naive contra aquellos pacientes que no son virémicos. Y pueden ustedes observar entonces que trasplantarse con un hígado virémico o un hígado no virémico tiene obviamente resultados altamente exitosos. Y el tercer aspecto es si debemos trasplantar hígados que tengan fibrosis. Como ustedes recordarán, la fibrosis va progresando, el estadio 1, el 2, el 3, el 4 ya son cirróticos, y nadie querría recibir un hígado cirrótico. Pero ¿qué tal recibir un hígado en un estadio 2 o en un estadio 3? Vean ustedes en la gráfica de la izquierda al grupo de pacientes que no tenían fibrosis contra el grupo de pacientes que tenían fibrosis estadio 2, y en este lado de la gráfica a los pacientes que tenían un estadio 0-1 con un estadio 3. Y noten ustedes cómo los pacientes tuvieron sobrevidas y sobrevidas del injerto absolutamente similares. Y esto abre para todos nosotros una ventana de optimismo. Si bien muchos de estos estudios son retrospectivos y en base a grandes bases de datos, estos estudios se están empezando a replicar de manera prospectiva, y creo que nos mostrarán que este es el futuro en esta enfermedad. En conclusión, sigue existiendo una oferta y una demanda sumamente disímbolas. Los criterios extendidos para trasplante de hígado se siguen promoviendo activamente. Los antivirales han cambiado completamente la perspectiva y el horizonte del tratamiento de estos pacientes. Los pacientes que se encuentran en la lista de trasplantes aceptan recibir órganos infectados, y la sobrevida de estos órganos es comparable, aún incluyendo grados diferentes de fibrosis en donadores infectados por el virus de la hepatitis C. Muchas gracias.